Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos a un episodio más de En Primera Persona. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí me parecía que tiene un tanto todavía de estigmas, de tabús, que no es muy conocido. Al momento de estar grabando este episodio todavía nos encontramos en octubre, mes rosa, mes de la prevención del cáncer de mama y también de su concientización. Pero este tema que va de la mano con cáncer de mama me parece que es muy poco explorado y además es súper relevante para las mujeres. Antes de presentarles a nuestra súper invitada del día de hoy, les quiero recordar que para que este proyecto siga su curso y siga creciendo, nos regalen por favor una suscripción, nos comenten, nos compartan para que llegue a los oídos indicados. Y ahora sí, sin más ni más, les presento a nuestra invitada del día de hoy, Valeria Benavides. Un placer tenerte por acá de Fundación Padma. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias, gracias a ti, encantada. Nosotros también súper encantados de recibirte y normalmente me gusta ceder el tema del micrófono para que los invitados se presenten ante el mundo. Entonces, si nos ayudas, por favor. Claro que sí, pues, a ver, soy una mujer sobreviviente de cáncer 2 veces. Soy mamá, soy esposa, soy hermana, soy hija, profesionista y apasionada de hoy trabajar para más mujeres que se enfrentan al cáncer, para más mujeres que se enfrentan al cáncer durante el embarazo también. Y bueno, pues siempre he creído que la vida nos pone ciertos retos por razones que a veces no entendemos. En mi caso, me quedó muy claro que el hecho de haber vivido 2 veces la experiencia de cáncer tenía que, más allá de ayudarme en ciertos procesos personales y demás, tenía que acercarme a mi misión de vida, que tiene que ver con esta parte de servir a más mujeres. Entonces, pues esa soy yo, hoy una mujer que lucha muchísimo por los derechos de acceso a la salud integral, desde mi trinchera, que a veces siento que es muy chiquita, pero que siempre trato de llegar a más, y pues eso seguiría siendo a lo largo de todo este tiempo y aprovechando otras habilidades y otros talentos que aprendí en mi vida profesional. También tengo mi parte dedicada al marketing y a otras cosas, pero bueno, pues esa soy yo hoy aquí frente a todos ustedes. Increíble, muchísimas gracias. Y no hay esfuerzo pequeño cuando se trata de salud y sobre todo cuando está muy alineado a una misión y a un propósito de vida. Me parece que eso engrandece y enaltece muchísimo. Entonces desde ahí también reconocerte toda la labor que haces y vamos a ir para allá, para llegar hasta lo que hoy estás apoyando desde Fundación Padma. Y justo te comenzaste una de las introducciones tuyas de tu experiencia en 2 ocasiones con el cáncer. Si bien entiendo, la primera tuvo que ver con un cáncer de tiroides y posteriormente como más bien hacia un cáncer de mama, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo llegó a ti y tocó a la puerta de tu vida el cáncer de tiroides? Yo desde muy chica, desde adolescente, siempre había tenido temas de tiroides. Entonces, era muy sensible a saber de pronto el impacto que tiene un cambio en alguna hormona tiroidea, obviamente muy enfocado en el peso y en estas cosas que como mujeres siempre estamos atentas a. Y pues obviamente llegó sin aviso, no con un síntoma muy claro, pero sí con un nódulo que sentí, literal. Y me pareció, bueno, esto debo de revisarlo. Y bueno, pues resultó que era un cáncer de tiroides. Decidieron en ese momento los médicos recomendarme quitarme la tiroides, me la quitaron. Pero yo estaba en un momento de mi vida profesional y personal en el que gran parte de la responsabilidad de todo lo que pasaba en mi mundo dependía de mí, ¿no? Y para mí fue un proceso de recibir la noticia así duro, porque dije, pero ¿cómo? Si estoy joven, en mi mundo estoy sana, hago lo que tengo que hacer, hago ejercicio, disfruto lo que hago, qué raro. Pero bueno, pues simplemente fue, vamos a arreglar esta situación,
manos a la obra, ¿no? Yo en mí hacer, y pues quítenme lo que me tengan que quitar. O sea, si la recomendación es quitar, quiten, hagamos lo que se tenga que hacer. La verdad es que el cáncer de tiroides es bastante bueno a comparación de otros tipos de cáncer, en el sentido de que el tratamiento es muy suave. Y pues sí, hay una cirugía y hay un proceso para volver a nivelar la hormona tiroidea sintética y demás, pero no pasa uno por estos tratamientos desgastantes como la quimioterapia, como una radiación de muchos días, o bueno, de muchas sesiones. Entonces fueron días, sí, de una cirugía, una recuperación bastante rápida, y después vamos a seguir lo que sigue en la vida porque no puedo parar, ¿no? Sí, Entonces porque es la primera, ¿no? el show debe continuar, El ¿no? show debe Además. continuar, no podemos parar, quítenme la muela del juicio, quítenme la tiroides, la vida sigue. Y bueno, pues la vida te pone en estos lugares por alguna razón, y cuando no entendemos, pues regresa, ¿no? Y regresa más fuerte. Entonces, creo que la primera vez fue una llamada de atención. Yo lo viví como una llamada de atención que en ese momento no necesariamente escuché. ¿Ok? O sea, resolví. Ok, quítenme lo que está mal, vamos a hacer lo que se tenga que hacer y ahí nos vemos, ¿no? Sí, y si te estoy entendiendo bien, quizás había como algo detrás de que estaba viniendo a avisar, ¿no? Y más bien tu acción fue, vamos a resolver, operación, tal, y listo. Y listo. ¿Y cuánto tiempo más adelante toca otra vez la puerta, pero ahora en otra parte y de otra manera? 2 años después. Entonces, ese sí fue un toque bastante fuerte. Me sentí literal una bolita en el seno izquierdo, muy casual, o sea, vistiéndome, no fue una cosa de... Si era sensible, siempre he conocido bastante bien mi cuerpo porque fui bailarina muchos años y eso me ayuda a escuchar, y aprendí como a de pronto sentir y ver cosas, pero sin mucha conciencia, ¿no? Simplemente nada más, sí, hay algo, ¿no? Entonces, siento una bolita y me doy cuenta que pues no es normal, sé que no es parte normal de mi cuerpo, ahí sí conectando un poco con la intuición, y pues me reviso inmediatamente me dicen, oye, no me gusta, y en cuestión literal de 10 días de yo sentirme una bolita, ya estaba yo en el quirófano. Y fue un fin de año. Entonces me acuerdo muy bien tener esta conversación con el cirujano oncólogo diciéndole, oye, pero la Navidad es en mi casa. Y me dijo, no te preocupes, esto está rápido, o sea, tú tranquila, es un tumor muy superficial, obvio lo tenemos que extraer y obvio tenemos que extraer ganglios, pero tranquila, tú vas a poder recibir a gente en tu casa y todo va a estar muy bien y relax. Y literal me operé un 17 de diciembre. Y pues nada, el 24 de diciembre en mi casa, pues no fue tan sencilla la cirugía, no fue tan sencilla la recuperación, y creo que el momento clave en el que me cae este 20 de hay algo diferente que tienes que hacer aquí, Valeria, fue estando en la sala de recuperación de esa cirugía. O sea, literal, estar en la camilla viendo el reloj pasar las horas en un proceso de recuperación con mucho dolor, descubrirme con drenaje, ¿no? Y decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? Y en ese momento me di cuenta que no quería vivirlo así. No quería vivirlo como había estado viviendo, que era no separar. El nivel de ansiedad que tenía frente a ese reloj en la sala de recuperación fue insoportable. Y fue mi caída de 20 inicial, ¿no? Fue, como luego digo, mi aha moment, literal, de no puedo hacerlo así. No puedo hacerlo así, no sé, tengo que parar. Claro. No sé cómo. Y ese es un poco quizás el mensaje que venía detrás, el para en la vida. Sí. Uno de los varios. ¿O el más significativo? Creo que el más significativo en ese momento. Ok. ¿No? Es, a ver, basta, stop, te toca voltearte a ver a ti, te toca frenar, desacelerar, parar, y es momento de darte a ti. ¿Okay? No sabía qué era eso porque realmente creo que muchas de las mujeres que nos enfermamos de cáncer
y bueno, tiene que ver también con la cultura y demás, pero hay un gran peso que venimos cargando de ser mujeres que proveemos, que sostenemos, no nada más desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista de sostén energético. Y entonces somos mujeres que damos, y eso es mi experiencia de platicar con miles de mujeres con las que he tenido contacto a partir de ahí, y es, de alguna manera sostenemos, y te descuidas, es la manera sutil en la que poco a poco vas abonando a dejar de verte, a dejar de atenderte, y entonces llega una enfermedad como el cáncer y te dice, no, te toca frenar y te toca voltear a verte y te toca darte tiempo a ti. Y digo, esto es una explicación un poco espiritual a lo mejor, ¿no? De cómo lo vivo, pero al final creo que sí es para mí un significado muy profundo el decir para y ahora volteate a ver. Y a mí me hace completo sentido porque al menos yo entiendo que no solamente somos cuerpo, sino que estamos integrados por un cuerpo, pero también por unas emociones, por unos pensamientos. Y hay quienes ven también o tienen una cosmovisión que las emociones se somatizan y los pensamientos y tal, y luego cae en el cuerpo, y que también detrás de la enfermedad viene un mensaje. Y justamente es un tema bien interesante porque en la semana tenía una discusión y genera quizás un poco de polémica significar así la enfermedad, ¿no? Como por qué llegar hasta este punto de la enfermedad para tomar una lección y un aprendizaje en la vida. Y sin duda también hay otras visiones que, por ejemplo, platicando en un episodio con Aurora Solano de @pinkboob, nos decía, pero es que yo me metí hasta allá y traté de buscar una razón del por qué me dio cáncer y no llega a nada. Volviendo acá a este punto, sí me hace total sentido porque como mujeres sí cargan mucho emocionalmente y llega un punto en el que dejan de ver sus propias necesidades por servir y ver las necesidades de alguien más. En tu caso fue ahí y fue por ahí. Exacto, y creo que cada quien tiene su explicación. Correcto. O sea, venimos a vivir en este plano, en esta vida, cada uno con algo que tenemos que aprender, y cada quien trae una historia. El común denominador que a mí me ha llamado la atención en general de tener estos acercamientos con tantas mujeres tiene que ver un poco con eso. Y a lo mejor luego hay otros elementos importantes, ¿no? Claro. Pero sí hay culturalmente un dar de más y dejar de darnos a nosotras, que a lo mejor a veces es un cáncer y a lo mejor a veces es cualquier otra enfermedad, ¿no? El cuerpo se manifiesta. Cuando no hay un equilibrio en estos cuerpos, que para mí también ese es el gran regalo del cáncer, el entender que somos estos cuerpos integrales y que lo que hagas con lo que comes, con lo que te metes en la cabeza, con lo que te metes en el corazón, con lo que dices, con cómo te conectas, tiene que ver con tu cuerpo, y el que hable es el cuerpo. Entonces, había algo en desequilibrio, tenía que ver con mi lugar, mi espacio, mi darme a mí y mi reconocimiento también, ¿no? Porque pues, estamos para afuera, dando, y a veces no hay para uno. ¿Y cuándo me cuido yo? Y cuándo me veo yo, y cuándo me cuido yo, y cuándo me escucho yo, y cuándo me doy a mí. Correcto, y llega este momento, este how moment, tienes un podcast al respecto, y por cierto, váyanlo a ver, por acá les vamos a dejar en la liga para allá para que lo puedan escuchar, y entonces es el momento en el cual te dice la vida, volteate a ver a ti. Y para. Comienzas a parar, y también cuando platicábamos en la preparación de este episodio, nos comentabas que buscando recursos de dónde sostenerte, te das cuenta que no hay tantos disponibles. Y es así como empiezas también tu cuidado, ¿cierto? A empezar a buscar de qué recursos hay disponibles para hacer frente al cáncer de mama. Sí, creo que uno de los retos más grandes fue, ok, ya estoy aquí. Ya había escuchado todo este tema de cómo te tienes que autoexplorar, lo común que es, la tasa de incidencia, todas estas cosas. Ahora estoy aquí. ¿Y ahora qué hago con esto? Y la verdad es que hay muy poca visión integrativa, por lo menos en el momento en el que yo me traté hace 10 años, de qué más puedo hacer yo. Lo que normalmente hacemos los humanos es ceder nuestro poder a los médicos
o a los medicamentos, o a las medicinas, o a la autoridad que creemos sabe más que nosotros. Y desde ahorita les digo, nadie sabe más que nosotros sobre nuestra salud que nosotros, ¿no? Entonces, yo en esta crisis de tener que parar y no saber cómo hacerlo y haberme dejado llevar por un proceso de una cirugía inmediata y no saber qué iba a pasar y tener poca información y estar en esta sala de recuperación, dije, no puedo vivir este proceso así. Dije, tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, es decir, tomar responsabilidad sobre mi proceso en alianza con quien yo decida. Muy importante, ¿no? Porque a veces es el médico familiar, a veces es los que nos dicen nuestros papás, a veces es a lo que menos miedo creemos que le tenemos, pero la realidad es que tenemos que tomar parte de nuestro proceso y es hacernos responsables. Entonces, tomé esa decisión, igual hoy lo puedo decir de una manera muy estructurada, no fue tan estructurada, simplemente sucedió y después lo fui reconociendo y empecé a investigar, empecé a leer, empecé a decir, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Desde dónde lo quiero hacer? ¿Y cuántas cosas tengo que tomar en cuenta yo para sentirme tranquila de que esta es mi mejor decisión y que no me voy a dejar llevar y no voy a ceder el poder sobre mi cuerpo y mi salud a alguien más o nada más a alguien más, porque es hacer equipo. O sea, no estoy peleada con la medicina de ningún tipo, de ninguna forma, pero sí aprender a retar, aprender a investigar, y ahí no había nada de información. Entonces lo empecé a hacer de una manera un poco autodidacta y fue después de que acabé mi tratamiento, un par de años después, que decidí pues crear una plataforma justo para compartir todo lo que había aprendido, que además me había servido, ¿no? Y decir, híjole, no hay nada en español, o sea, no te hablan de cómo me organizo, cómo manejo mis emociones. O sea, sí, vete al grupo de apoyo en el hospital. No, pues lo último que quieres es estar con el grupo de apoyo adentro de un hospital. No, ¿qué leo? ¿Cómo yo con esta mente súper corporativa, súper estructurada, veniendo de esta energía masculina que hace y resuelve, dije, no, espérame, también hay una parte que tengo que cuidar, que es cómo me siento. ¿Estoy cansada? ¿No estoy cansada? ¿Este té me está haciendo bien? ¿O me estoy empezando a inflamar nada más de tomarlo? Entonces, ese es un poco el caminar en mi proceso de no soltar, tomar las cosas que me hacían sentido sin pelear con nadie, pero con muchos fundamentos y mucha investigación muy autodidacta. Esa es la verdad. Y practicando conmigo. Sí, por ¿No? supuesto. Y rescato muchísimas cosas de lo que nos acabas de compartir. Por una parte, se me hace bien interesante cómo hacer un cambio de perspectiva, que hoy, como bien decías, hacia atrás lo puedes identificar y plantear muy bien, ¿no? De esta visión de pongo en mis manos tu salud a me hago cargo y tener una visión responsable. Creo, estoy convencido más bien que para un proceso de salud necesitas de un experto, pero también de ti, como experto de tu cuerpo. Para allá sería interesante llevar un poco la conversación en algún momento sobre cómo insertar este chip, y así lo voy a entrecomillar, de responsabilidad y esta de visión de responsabilidad cuando estás en un punto como tan vulnerable, ¿no? Y creo que ahí salimos del espectro de los campos de la ciencia y de la medicina y de los fármacos para un tema más de mentalidad y de trabajo profundo. Y por otro lado también el compartir tu experiencia de lo que te está pasando para ayudar a alguien más, ¿no? Y cómo empezar a generar estas redes y estos vínculos y el identificarse unos con los otros. Y creo que ese también es un punto bien interesante, como un hito, el estar compartiendo la información. ¿Qué te llevó a pasar de esta visión de responsabilidad a decir ahora lo comparto y me abro y es súper vulnerable y aquí lean mi proceso? Eh, a ver, creo que en el proceso de crecer que te da cualquier duelo, porque pues, pierdes la salud, es un duelo, pero creo que todos cuando pasamos por duelos crecemos. Entonces en este proceso de crecer me doy cuenta que una parte
muy importante para mí tiene que ver con compartirme, porque gran parte de mi proceso lo viví muy sola. O sea, con mi familia cercana, sí, por supuesto, con mi mamá, con mi pareja, con mi papá, con mi hermano, pero no hablé del tema mientras lo viví, ¿sabes? Entonces, eh, en el ir trabajando me di cuenta lo importante que es tu grupo de apoyo, lo importante que es pedir ayuda, lo importante que es saber tomarla, porque hay gente que te dice, oye, ¿cómo te ayudo? Y no sé. Y esto es algo que tiene que ver mucho con mi personalidad, que todavía estoy trabajando, eh, pero me di cuenta de lo importante y lo sanador que es también compartir. Entonces, decido empezar a escribir de esas cosas de una manera como muy práctica para que fuera muy entendible, de cómo resolví ciertos retos, ¿no? Cómo compartir la noticia con tus hijos, que no lo resolví en ese momento muy bien y me di cuenta después, ¿no? Cómo organizarte, cómo organizar tu tiempo cuando trabajas, porque no dejé de trabajar, o sea, tomaba días para ir a mis sesiones de quimioterapia si me sentía mal, sí, me quedaba en casa, pero no dejé de ser productiva, no dejé de hacer lo que me apasionaba en ese momento. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿No? ¿Cómo organizar este tiempo? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo armar tu red de apoyo cuando estás en estos días tan vulnerable, sintiéndote tan mal? ¿Cómo va a afectarse tu vida sexual como mujer? ¿O cuáles son esas cosas que pasan por tu cabeza cuando estás en una situación en la que tu cuerpo no está físicamente apto ni para vestirse, ¿no? Cómo descansar, cómo darle alimentos sanos a tu cuerpo, cómo leer los mensajes que te dice el cuerpo cuando te comes un consomé de pollo o una sopa de verdura, ¿no? Entonces, eh, creo que estas cosas que para mí parecían muy prácticas, las empecé simplemente a compartir. Y yo hice mal esto, pero esto sí lo hice bien. Y estas son las 5 preguntas que no te puedes olvidar hacerle a tu oncólogo cuando te sientas y te dicen, este es tu tratamiento, ¿no? ¿Y por qué este sí? ¿Por qué este no? Sin mucha expectativa de cuestiones muy técnicas, pero sí compartiendo cosas que cuando salía de la consulta decía, no, espérame, voy a regresar, ¿no? Y entonces, señorita, deme 2 minutos más, tengo que hablar con la doctora, ¿no? Entonces, con este mismo drive, con esta misma empuje, decir, también es parte de mi proceso el cómo me organizo y cómo manejo esto mejor, ¿no? Y tienes culpa, no tienes culpa, qué onda con la culpa, qué onda con la responsabilidad, en dónde te pones tú, en fin, ¿no? ¿Qué pasa si tu marido te dice, ya no quiero estar contigo? Porque por supuesto que Sucede. pasa. Entonces, un poco rescatando todas esas cosas que a mí me sirvieron y poniéndolas en un contexto, fue mi manera quizá de terminar de sanar. Primero para mí y después darme cuenta que tenía un impacto increíble, porque yo no sabía que podía escribir, simplemente empecé a escribir. Yo no sabía que publicando en ese entonces en redes sociales esto iba a ser algo que funcionara y me empecé a dar cuenta que era una necesidad real, que no nada más era mía, ¿no? Vamos a hablar de estos temas de los que poco se habla, vamos a poner en la mesa estas cosas y la gente me empezó a buscar y me empezó a escribir y de pronto era una comunidad de miles y miles y miles y yo decía, wow, ¿y ahora qué hago con esto? No tengo ni idea cómo hacer, qué se hace con esto, ¿no? Qué poderoso escuchar cómo eso hace esta metamorfosis y esta transformación y que caen regalos envueltos en, ¿no? en formas que no son tan agradables Sí. en un inicio y formar comunidad darte cuenta que tu experiencia de vida sobre lo que nadie te cuenta de cáncer o nadie les cuenta a las mujeres acerca del cáncer de mama ayuda a las demás personas. Cuando empiezas a ver esta comunidad de más de 15,000 personas que se empieza a formar y está ahí en la virtualidad, ¿qué pasa? Empiezas a hacer, también me platicabas acerca de una serie de encuentros, ¿cierto? Sí, sí, yo en paralelo empiezo a descubrir que hay una gran necesidad y digo, híjole, pues yo solo me estoy compartiendo, no soy médico, no soy terapeuta, no tengo una preparación más allá de otras herramientas que me ayuden a acompañar a las mujeres cuando ya tenemos una conversación uno a uno, que era muy común.
O sea, me escribían muchísimo. Entonces yo de pronto decía, pues mira, lo que a mí me funcionó es esto, ¿no? Y de pronto sentía que me quedaba como corta porque, pues, una cosa es mi experiencia personal y otra cosa es que yo pueda dar un consejo formal de cualquier cosa. Entonces, en paralelo, empiezo a prepararme como terapeuta, como orientadora en vinculación, que es justamente una metodología muy interesante que habla de la importancia de hacer un trabajo personal contigo para después poder ponerlo al servicio del otro. Y vinculación tiene que ver con cómo te vinculas contigo, cómo te vinculas con el otro, cómo te vinculas con los demás, con lo más grande. Y hay una parte muy linda y muy profunda que es a través de tú compartirte, ayudas al otro a verse. Wow. ¿Ok? Básicamente. Entonces, hoy lo tengo también más claro después de todo este proceso de caminar y digo, claro, por eso funcionó esta plataforma, porque puse mi experiencia, mis dones de escribir que yo ni sabía que podía escribir, ¿no? O mis dones de mi autenticidad, honestidad o como le querramos, y generosidad de compartir al servicio de los demás. Y eso tiene un impacto impresionante. Entonces yo lo vi igual, como en retrospectiva, y dije, claro, me hace todo el sentido. Yo me entrené pensando en que podía ayudar a los demás desde un lugar terapéutico formal, pero en ese proceso de entrenarme me di cuenta que lo más básico, pues lo había puesto en práctica, que es compartirte tal y como estás. No desde esta visión de un terapeuta o un orientador tiene que tener toda esta teoría y tiene que hacerlo desde los libros y no, sino desde dónde estamos y cómo estamos. Y eso tiene mucho más poder y fue una gran confirmación verlo ahí. Entonces, sí me entreno como orientadora y eso también sí, me dio muchas más herramientas eventualmente para entender otras cosas, pero lo que sí identifiqué inmediatamente es la necesidad del contacto uno a uno. ¿No? Y dije, ok, vamos a tener estos espacios, vamos a hacer reuniones con mujeres para platicar de esas cosas que nos preocupan y para tener pues algo más rico, porque el uno a uno está padre, ¿no? Y en llamadita y en mensaje, pero vamos a hacerlo más integrado, vamos a juntarnos. Y entonces empecé a armar antes de pandemia unos cafecitos mensuales que eran una locura, o sea, una belleza de, no sé, de pronto ver a estas mujeres que llegan y que efectivamente no han compartido nada con nadie, ¿no? Y entonces que se sientan en una mesa donde hay otras 6, 7, a veces 12, 15, y cada una en su pedacito del proceso y una abriendo que pues no lo ha podido abrir en su oficina porque tiene miedo que la despidan, otra diciendo no se los puedo compartir a mis papás porque yo soy la persona que los sostiene y tengo mucho miedo porque unos de ellos se enferman, otra totalmente desbordada, ¿no? De decir no puedo más, no sé ni siquiera qué tengo que hacer con esto, otras que de pronto llegan con toda la familia, ¿no? Simplemente para escuchar otras voces. Entonces me doy cuenta de la importancia, sí, de estos grupos de apoyo, pero más que un grupo de apoyo estructurado o no, la necesidad de poder hablar, de poder compartir y de conectar entre diferentes mujeres que están en diferentes partes de su proceso o de tratamiento o de diagnóstico o de recuperación o lo que sea, compartiendo cosas muy básicas, pero profundas, sí. ¿No? Entonces, oye, pero ¿cómo te pones la peluca? Oye, pero ¿qué cremita? Oye, pero... Y pues eso era súper rico, súper rico para enriquecer la experiencia y para que todas se sintieran mejor. Entonces, pues yo era nada más un vehículo que nos juntaba, pero ni siquiera tomaba el micrófono, ¿sabes? Era, a ver, Las protagonistas ¿qué son onda? ustedes y... Vamos a platicar, ¿en dónde estamos? ¿Cómo están? ¿No? Y bueno, fue un gran proceso también de dar este espacio para mujeres. Y mientras te escuchaba se me venía a la mente como si fuera un espacio de una válvula de escape y una válvula de salida. Platicaba también y teníamos una discusión de la gran necesidad que las personas que pasamos por alguna condición de salud tenemos de ser escuchadas. Y de ser escuchadas y que la contraparte tal vez
qué más rico que cuando me puedo identificar contigo porque estamos en la misma condición y lo que te diga va a ser significativo y te va a resonar y viceversa. Exacto. Y de ahí vamos a tener estos aprendizajes para, con mi experiencia te retroalimento, viceversa, y aquí te dejo saber que no estás sola, Exacto. no estás solo y paso por algo similar a lo tuyo, ¿no? Y juntos podemos salir adelante y me parece una forma bien bonita de generar una conexión y quitar la indiferencia, que eso creo que es uno de los mayores males que socialmente podemos tener, la indiferencia hacia la historia del El otro, otro, ¿no? exacto, exacto. Entonces, qué lindo, cómo fue creciendo este movimiento de los encuentros. ¿Los llamas de algún modo grupo de Pues ayuda eran o...? literal, llamábamos cafecitos de mujer a mujer, hablemos de cáncer. Todo muy bien hasta antes de pandemia. Hacíamos uno al mes, después, bueno, pues shutdown un poco. Pero bueno, cumplió con un objetivo muy profundo. No los he vuelto a retomar porque en uno de estos cafés llega el tema de cáncer y embarazo a mi evento de cafés con todas las mujeres y eso ya me destapó otro caminar nuevo y entonces me metí de lleno a cáncer y embarazo. Fue tan grande tu convocatoria y el resonar dentro de la comunidad que entiendo llegó un médico especialista a uno de estos cafés y trajo el tema de cáncer y Literal. embarazo a la mesa. A mí me llama mucho la atención y me genera una duda bien genuina. ¿Qué fue lo que resonó en ti de cáncer y embarazo? A ver, cuando ayudamos o cuando tenemos estas plataformas o estos espacios en los que ayudamos de manera genuina y generosa sin un objetivo, la gente relaciona ayuda con fundación. O sea, yo nunca tuve una fundación de cáncer de mama, nunca la he tenido. Pero siempre, ¿cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu fundación? ¿No? Esta era la pregunta. Y yo, no es una fundación, es un blog, pero una plataforma de acompañamiento porque hacemos reuniones, porque hay libros, porque hay descargables, porque hay no sé qué. Ah, como que nadie entiende. Y siempre mi objetivo fue, no quiero ser una organización que compita por fondos de nada. Esto es un espacio de compartir, esto es un espacio en donde hay recursos, sí. Si hay manera de generar ingresos de alguna manera, pues qué padre, será vendiendo libros, pero no es el core de este proyecto. Si doy sesiones uno a uno, pues claro, se cobran, pero no es no es el objetivo nada más. En fin, y está siempre relacionado fundación con ayuda, cuando hay muchas maneras de ayudar. Eso es lo primero. Entonces, habiendo dicho eso, ¿y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque nunca había pensado en crear una fundación. Yo decía, si yo estoy hablando con mujeres con cáncer de mama, hay 90. Prefiero sumar desde mi trinchera a lo que yo hago y efectivamente en ese momento tuve mi acercamiento importante con Fundación CIMA, tuve mi acercamiento importante con Fundación Alma, o sea, estaba dentro del medio de alguna manera como un elemento ahí un poco raro, porque sí tenía voz y sí tenía comunidad, pero no como una fundación en busca de recursos, ¿ok? Entonces, eso es importante ponerlo nada más como preámbulo. ¿Y qué pasa? Que cuando llega el tema de cáncer y embarazo, primero me toca las fibras más profundas. Uno, porque justo cuando yo estaba recibiendo mi segundo diagnóstico de cáncer, estaba buscando tener otro bebé. Y me dicen, no, ni te vas a embarazar y aguantar, no se va a poder. Entonces, el hecho de ver que no nada más hay un tema de poder embarazarme o no, sino que ya no pude después volver a tener otro bebé, y dije, ¿cómo es posible que hoy existe la posibilidad de una mujer con cáncer que además esté embarazada? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? Y cuando empiezo a entender y a escuchar, o sea, me voló la cabeza, ¿no? O sea, llegó este médico, además todo fue muy mágico porque él no me conocía, leyó una invitación, estaba de vacaciones y entonces de pronto llega una invitación a un café de mujeres y le pareció interesante ir a sentarse y compartir y decir, ¿qué creen? Hay cáncer y embarazo.
¿qué creen? Estoy en una clínica que se dedica a tratarlo porque se puede tratar. Y entonces todas nosotras que estamos en, no, bueno, y el tratamiento y en toda la cirugía y la reconstrucción, ¿what? ¿Cómo? O sea, y le puedes dar quimioterapia y existe y en dónde y cómo, pues sí, me tronó la cabeza, ¿no? Y se habla muy poco de fertilidad cuando estás en un proceso de cáncer. Y nosotras, las que hemos pasado por ahí, estamos más pensando en, ¿y luego qué? ¿Y cómo va a afectar mi vida reproductiva si soy una mujer joven? Que cada vez hay más mujeres jóvenes enfrentándose al cáncer de mama. Entonces, ¿cómo hoy se ligaban estos dos temas que para mí habían sido importantes en un caso de una mujer viviendo los dos momentos más opuestos? Estoy dando vida, pero también estoy luchando por la mía. Me parece una cosa, ¿no? Entonces dije, no, esto sí amerita una fundación y esto sí amerita recursos y esto sí amerita que se hable del tema y creo que por una razón divina el doctor llegó a esta reunión. Ahí se habla poco de fertilidad y cáncer y me imagino, es preguntar, lo poco que se habla es o tu vida o el embarazo o las quimios o el embarazo. Ese era el común denominador Sí. que respecto a ese tópico estaba con ustedes. Totalmente. O sea, primero que nada, y quizá hoy es un poquito distinto, pero no en todos lados. O sea, ¿no? En la salud privada puede que puedas tener de pronto espacio para hablar de cómo preservar óvulos, si vas a entrar en un proceso de quimioterapia. Sin embargo, tiene sus riesgos. O sea, en el momento en el que yo me enfrenté a este tema fue no hay espacio para que preservemos, no hay espacio para que le dediquemos ni 5 minutos a esta conversación, hay que seguir con lo que sigue. Y lo que sigue es un tratamiento y luego vemos qué hacemos, ¿no? Y ni siquiera se le dio la importancia que para mí tenía en ese momento, primero. Entonces yo tuve que lidiar con ese tema, ¿no? Yo. Nadie lo vio, fue como todo es urgente, todo es rápido, ya. Y esas son las cosas en las que no está padre, ¿no? Ver solo el pedacito. ¿Qué pasa? Eso es en mi experiencia. ¿Qué pasa con las demás mujeres? Te puedo decir, estoy casi segura que más del 90% no es parte de la discusión. Ni siquiera se pone. No es parte de la discusión. ¿Por qué? Porque hay protocolos que te dicen tienes que tratarte así y tienes que empezar ya y de acuerdo a tu diagnóstico, ahorita es la quimioterapia, mañana es la radiación o ahorita es la cirugía, después es la... Entonces no hay este espacio. Pero cuando llega el tema de cáncer y embarazo y digo, ¿cómo? ¿Pueden ser al mismo tiempo? ¡Wow! Entonces no nada más es un tema de fertilidad, no nada más es un tema de cuál es el impacto en mi salud reproductiva en el futuro, ¿no? O cómo voy a vivir mi maternidad si logro embarazarme después de un tratamiento de cáncer. No, aquí es momento, todo junto, al mismo tiempo. Entonces, evidentemente llamó muchísimo mi corazón decir, pues tengo que dedicarle también tiempo a esto y por algo llegó a este lugar, no es casualidad. Correcto. ¿Y ya existía alguna clínica en México? ¿Ya se atendían a mujeres embarazadas viviendo con cáncer? Sí, existe desde hace más de 10 años una clínica que se llama CREER, que está dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Es un hospital público, es un hospital federal y justamente este médico era parte de este hospital, ¿ok? Entonces, después de este encuentro, yo decido los 5 días estar en el hospital para conocer de qué se trataba esto y evidentemente, pues, una organización dedicada totalmente a trabajar por la salud de estas mujeres, pero muy interesante porque son parte de un organismo internacional que se llama INCIP, que es el International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy. Y básicamente lo que hacen en esta organización es crear protocolos médicos avalados por especialistas de más de 30 países y sobre todo, aparte de crear estos protocolos, comparten muchísima investigación y crean muchísimo documento alrededor de todo lo que se hace sobre cáncer y embarazo. Entonces, esta clínica ya tiene un rato de existir, pero no tenían la fuerza de mass exposure, de ayuda a la sociedad civil para operar
o para apoyar a las mujeres más allá del aspecto médico, que es el que cubre. Entonces, me hace mucho sentido en ese momento, ok, vamos a crear una fundación, vamos a trabajar por todas esas otras necesidades que no son cubiertas por la parte médica y pues vamos a apoyar. Y eso lo arrancamos en el 2019, justamente, y desde entonces, pues operando, pues primero a marchas forzadas con una pandemia de por medio, pero construyendo lo que hoy es Fundación Padma. Antes de generar información, ¿sí existe una manera de tratar en México a las mujeres que están embarazadas y que tienen cáncer? Y además de ello, se genera información y data que puede ayudar a estos esquematización de los protocolos de atención, no solamente para México, sino para el mundo. Eso resulta bien interesante porque quizás es algo que, si vemos a la población en general, somos muy pocas personas y el porcentaje poblacional que tenemos acceso a una red privada, ¿no? Y quizás los que tenemos acceso y tenemos una póliza limitada, eventualmente vamos a terminar en el sistema de salud. Gran parte de la población está en el sistema de salud y esta clínica CREER se encuentra dentro de la salud pública. Entonces también me hace mucho sentido el tema de qué falta de exposición hace a estos recursos y que significa también una oportunidad de vida tanto para las pacientes como para sus futuros bebés, ¿no? Así es. ¿Cuál es, si bien es una oportunidad a través de los medicamentos, y ahí es en donde hilo el tema de los servicios de Fundación Padma, hay otra serie de factores que pueden ser sociales, demográficos, etcétera, etcétera, que suman o no a que una paciente pueda continuar en apego o en continuidad de su tratamiento. Y ahí viene Fundación Padma, ¿cierto? Así es. ¿Cuáles son estos servicios en donde ustedes apoyan y generan esta sinergia con CREER? Varias cosas. Esta es una clínica que, si bien es regional, como dice el hospital, ¿no? Y atiende Estado de México, Ciudad de México, Puebla, de manera tradicional los estados conurbados, digamos, de la capital. Nosotros decidimos que en la clínica CREER traemos a mujeres de toda la República. Entonces, nuestro primer programa tiene que ver con transportación. Entonces, no importa dónde estés, si estás en Chiapas, en Baja California, en Zacatecas, en donde sea, te traemos al Estado de México para que puedas entrar a esta clínica, ¿ok? Entonces, transportación es importante. Puede ser cualquier medio, ¿no? A veces inclusive hemos trasladado a pacientes que vienen en estados muy críticos y pues es en una ambulancia aérea o una ambulancia especializada, o los traemos como sea, para que reciban este primer acercamiento y diagnóstico una vez han sido referidos, ¿no? O ya saben que existe. Y el programa de transportación funciona inclusive durante tu proceso de tratamiento, porque no todas están internadas todo el tiempo. Entonces, te internan unos días para diagnosticar y para en una semana tener tu plan de tratamiento ideal. Y aquí hay algo bien importante, Miquel, que a mí me gusta siempre recalcar. ¿Por qué me siento tan cómoda haciendo equipo con este equipo de médicos? Porque es un equipo de médicos que trabaja en equipo. Porque no es esta sensación de nada más tener a un médico tratando tu caso. Para que una mujer con cáncer y embarazada reciba un tratamiento, tuvo que haber tenido el feedback de por lo menos 15 especialistas que ven tu estado general de salud, tu edad, el tipo de cáncer, porque no solo es cáncer de mama, por supuesto el equipo de trabajo social para saber cuáles son tus necesidades, tus preocupaciones, si hay un tema relacionado a alguna cardiopatía, que esté ahí el cardiólogo, en fin, todo lo que necesita esta mujer a nivel médico con la visión de cada uno de sus especialistas. Entonces es una visión integral y una propuesta de tratamiento que está viendo no solo al bebé, no solo al cáncer, sino a la mujer completa. Nutrición, psicología, trabajo social, enfermería, todo. cardiología. Entonces, para mí eso es muy valioso, porque es un acercamiento muy distinto. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sí se ve a la mujer de una manera mucho más integral y la manera en la que la INSIP opera también es así. Hay un
advisory board, un board, ¿no? de consejo internacional en el que todos los casos de cáncer y embarazo son cargados a este sistema y reciben una recomendación de gente de todo el mundo que trata cáncer y embarazo. Además de aquí. Además aquí, y esta Sí. recomendación no nada más va por la parte del embarazo y de el cáncer de mama, sino también la recomendación es Sí, integral. oye, es una mujer diabética, nuestra experiencia dice que tal y tal y tal. Oye, es una mujer que tiene un antecedente de este tipo de patología que es importante tratar. Oye, es una mujer que ya tuvo cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta esto y esto porque tuvo este tipo de tratamiento. Oye, en fin, ¿no? Oye, es una mujer que tiene un tema psiquiátrico de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Y no nada más ver o al bebé o a la mamá, sino todo su conjunto. Entonces me voy a regresar a los programas, pero sí quería poner esto en contexto porque también hay una visión integral desde la parte médica. Eso está espectacular. Que es muy importante, ¿no? Entonces ellos ponen esta parte y ¿qué pasa con la fundación? Nuestro programa de transportación, nuestro programa de medicamentos, dime. Antes de pasar a los medicamentos, perdóname que te interrumpa, pero es que hay algo que es bien interesante. Con este primer programa tú cubres la parte del traslado cuando se hace una referencia. Sí. Un punto que me parece bien crítico es cómo llegar y cómo lograr esa referencia. Si hay una mujer en Baja California Sur que está atendida en un segundo o tercer nivel de una institución pública de salud, ¿cómo sabe, cómo se entera que existe esto en el Estado de México? Porque ese es el pasito previo para hacerle el Totalmente. traslado, ¿no? ¿Cómo, la pregunta concreta es cómo se trabajan en estas referencias hacia la clínica? Literal, o nos buscan a nosotros o buscan al director de la clínica y se hace un trabajo de referencia a nivel administrativo para que puedan ser recibidos. Pero hay veces en que también los casos son urgentes, no hay referencia, llegan urgentes. Claro. Y coordinamos esos traslados urgentes, ¿no? Si hay tiempo, se hace administrativamente una referencia. ¿Y hoy hay alguna campaña en la que se dé a conocer que existe esta clínica en el interior de la República para que la gente, los médicos, las mujeres sepan que existe esa posibilidad? Pues es parte de lo que nos gusta promover. Perfecto. Más que una campaña como tal, no, pero sí estamos constantemente buscando estos espacios. El doctor Cabrera, que es el director de la clínica, está constantemente en los espacios médicos hablando del tema y es parte de nuestra tarea y la razón también por la cual estamos aquí. Muchas gracias por ese paréntesis Sí. y volvemos al programa de Entonces, el segundo programa es el de medicamentos, que como todos bien saben, el tema de escasez de medicamentos es real, del medicamento oncológico, pero también siempre ha existido escasez en algunos espacios públicos. Entonces, a veces no es solo el medicamento oncológico, a veces son todos estos medicamentos que le recetan a una paciente entre tratamiento y tratamiento que no puede comprar, que no tiene los recursos. Esto es importante. En esta clínica se reciben pacientes de muy bajos recursos. No quiere decir que sea exclusivo para mujeres de bajos recursos el servicio, eso definitivamente, pero hay veces en que no hay ni para la vitamina, ni para el suplemento, ni para un montón de cosas. Entonces apoyamos con medicamentos desde especializados oncológicos, cuando tenemos el acceso a, cuando los conseguimos, a veces no hay, literal. Tenemos redes de pacientes con las que también tenemos acceso a estos lugares, algunas alianzas con algunos laboratorios y conseguimos los medicamentos y los apoyamos, ¿no? Ahí siempre hay un filtro con el equipo de trabajo social, tenemos un equipo muy estructurado de, oye, a ver, esta paciente necesita todo esto, ¿no? Esto sí se lo va a poder dar el hospital, esto vamos a ver si lo puede conseguir, la fundación puede dar esto, perfecto, ¿no? Medicamentos, estudios especializados, aun cuando están dentro de un hospital de alta especialidad, la realidad es que no siempre hay los equipos para ciertos estudios. O pueden tardar mucho tiempo en darte una cita. Por ejemplo, también puede ser, pero los famosos PET, ¿no? Que son estos estudios que miden el movimiento metabólico y que justamente ayudan a diagnosticar cáncer, son estudios que piden de seguimiento todo el tiempo a las pacientes con cáncer y no hay un PET en el hospital en este momento. Entonces hay que remitirlo a otra institución y hay que pagar ese estudio.
Entonces nosotros normalmente cubrimos ese tipo de estudios, o hay que rentar un equipo para hacer una evaluación muy específica de porque tiene un cáncer en un lugar, en el abdomen, rentamos el equipo y lo ponemos, por ejemplo, ¿no? Entonces esos estudios especializados. Y por último, el programa que creo que tiene un valor muy importante, que es de apoyo, le llamamos estancia temporal, y ha ido evolucionando. Antes era, te voy a ayudar a que te quedes cerca del hospital, entonces conseguíamos noches en hoteles o lo que fuera cerca cuando vienen de lejos o cuando no pueden regresar a su casa, porque acuérdense que siempre que nos enfermamos necesitamos tener un familiar acompañante con nosotros. Sí. Entonces, siempre hay que considerar también ese familiar acompañante, ¿no? Entonces, ¿dónde se van a quedar? ¿O dónde se va a quedar el familiar si no está internada esta paciente? No, pues se tiene que quedar aquí. Entonces, primero era como con hospedaje. Hay retos importantísimos, tanto administrativos, fiscales, de estos espacios, pero lo hacemos. Y más bien hemos evolucionado esto a cuáles son todas esas necesidades que tienes de artículos de uso personal, de alimentos, mientras estás en este proceso de tratamiento cerca del hospital. Y en el caminar de los primeros años nos dimos cuenta que más allá del enfoque que tenemos de voy a ayudarle a la mujer y al bebé, y los familiares acompañantes acababan enfermísimos después de 6 meses de estar girando alrededor del tratamiento y del horario de la paciente. Entonces, hoy por hoy, dentro de este programa de estancia temporal, apoyamos al familiar acompañante. Le damos alimentos toda la estancia de internada que tenga esa paciente. Importantísimo, porque luego no tiene ni para comer. Sí. Entonces, oye, no queremos que tu apoyo principal colapse. Y de verdad no saben la cantidad de casos de pacientes que después de 3 meses sí salen con el bebé y salen con una mujer en un proceso muy fuerte de tratamiento y están, o la mamá o el marido o la hermana, totalmente desnutridos, casi entrando por la puerta de atrás para ser internados otra vez, ¿no? Y nadie los ve, nadie los voltea a ver. Entonces, apoyo emocional, alimentos y todos estos artículos de uso personal que son muy importantes también. O sea, oye, no tengo jabón. Y son estas, entre comillas, pequeñas cosas, pero que hacen una gran diferencia en en las formas de cómo llevar y cómo sostener a todo el núcleo por el cual es impactado. No solamente impacta a la mujer y al futuro bebé, sino a todo alrededor. Y me parece que es justo ahí en donde es tan importante la labor de las organizaciones, de la sociedad civil, para cubrir estos huecos que los recursos son limitados. El tiempo, el dinero, etcétera, pero que también, y eso me parece como importante en llamado a la acción, existen estas muy buenas iniciativas de manera formal, estructurada para dar este apoyo, esta contención y acompañamiento a esos huecos que hoy el propio sistema está rebasado. Totalmente. Y justo de ahí también creo que parte de la conversación es hacia dónde va Fundación Padma dentro del siguiente 6 meses, 1 año en este horizonte temporal. ¿Qué tienes en mente, Valeria? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué proyecto por ahí te emociona? Te diría que el principal reto es la procuración de fondos. Somos una organización que vive de donativos y también somos una sociedad que no sabemos donar, que no sabemos la importancia que tiene el dar a los demás. Culturalmente no lo hacemos, no nos enseñan a hacerlo. Si no nos enseñan a ahorrar, ¿no? ¿Por qué nos van a enseñar y por qué vamos a ser sensibles a regresar algo? Entonces, nuestro principal reto tiene que ver con la procuración de fondos, tiene que ver con cambiar. Estoy pensando en cambiar un poco el mix de cómo recibimos donativos y eso implica una nueva estrategia de procuración de fondos. Vienen 2 eventos muy grandes el año que viene, también enfocados, por supuesto, en procuración, pero también en generar este awareness y en llegar a más espacios, sobre todo del área empresarial, que eso me parece muy importante. Ya es momento, después de todo lo que hemos construido, de empezar a hacer más ruido, ¿no? No es lo mismo empezar
a operar y a dar beneficios y de pronto querer hacer ruido al respecto. Hoy tenemos mucho de qué hablar y ya pasamos el límite de estas organizaciones que nacen y desaparecen, ¿no? Porque pasa, es muy común, el 90% de las fundaciones que se crean a los 3 años ya no existen. Es muy retante conseguir fondos para operar. Pero bueno, hay maneras de hacerlo. Entonces, ese es un primer acercamiento. Y otro elemento muy importante de la estrategia es empezar a explorar hacer política pública, literal. Me parece que estamos en una coyuntura muy importante. Hoy se está poniendo sobre la mesa una estrategia de trabajo en el sector salud que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con los primeros años de vida de los seres humanos, que hace mucho sentido el poner esto sobre la mesa. Anteriormente no, y hace un par de años pues seguíamos todavía hablando de COVID. Hoy en día, con el cambio de gobierno, con las nuevas estrategias, con el plan de desarrollo a nivel internacional, que ya trae esto desde hace tiempo, es un excelente momento para empezar a poner en voz de los legisladores pues la semillita, ¿no? De que existe el cáncer y el embarazo, de que estamos hablando de salud de la mujer, de que estamos hablando de los primeros meses de vida de los niños que nacen en nuestro país, que estamos hablando de cáncer, o sea, estamos hablando de 3 problemas de salud importantísimos. Y es, por supuesto, cáncer en la mujer, que sabemos que está en la agenda del país y del mundo entero. Y que no solamente, ahí que te interrumpa, que no solamente es cáncer de mama. No, cáncer en la mujer, exacto, cáncer en la mujer. 2, estamos hablando de un indicador importantísimo que se mide a nivel mundial, que es la muerte materna, porque efectivamente un cáncer en el embarazo mal manejado implica una muerte materna y hoy todos los países están volteando a ver esta métrica, entonces muerte materna. Y no menos importante en México, embarazo infantil y adolescente. Entonces, son estadísticas que están dentro de estos planes que hoy es importante hablar. Entonces, también hay un interés importante de hacer ruido en el sector público. Y son 3 indicadores que nos dejan ver que este tema de la salud es transversal y que afecta en diferentes formas y en diferentes sentidos. Y vuelvo al punto de la investigación. Entonces, acá se está generando investigación e información de cómo está el tratamiento, cómo están nuestras cifras y nuestras estadísticas. Por eso me parece súper relevante que estas voces, como bien decías, si existe hoy el discurso, la voluntad para ir hacia allá, sean tomadas en consideración. Una de las premisas de este espacio, o por las que nació, es todo mundo dice que escuchamos a las voces de las personas o hacemos las cosas que hacemos en el entorno de salud poniendo a la persona al centro. Y de pronto suceden cosas que hacen que A retire sus fichitas, B también, C también, y al final quedan las personas bailando en el centro y sin necesidad de ser escuchadas y menos tomadas en consideración. La pregunta es, ¿cómo hacemos para empatar esta agenda, estas voluntades y que sean escuchadas y tomadas en consideración las voces de la organización de la sociedad civil, que es quien puede recabar las voces de los pacientes y de las personas por las cuales hay que hacer estas políticas públicas? Es una probadita, no va a ser el corazón de la estrategia porque es más importante hoy por hoy atender las necesidades de las pacientes, pero para mí sí es muy importante con todo lo que hay empezar a compartirlo en esta otra parte de la sociedad, ¿no? No nada más los que lo necesitan, no nada más el sector médico, sino también el sector público, que al final del día es quien eventualmente va a estar dictando las políticas aplicables a este tipo de condiciones en la salud, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Y hay un tercer proyecto que me emociona muchísimo, que es implementar este Advisory Board, también para mujeres que se están tratando en el sector privado y en América Latina, poderlo hacer online y extender este beneficio. Lo hemos probado. Hemos tenido un par de casos de pacientes que se están tratando en otros países, como en Colombia, y se emite una recomendación médica de una comunidad internacional avalada para este caso específico de esta mujer con cáncer con estas características. Increíble. Entonces, para mí eso también tiene un impacto increíble y es algo que ya estamos explorando y que ya hemos empezado a hacer nuestras primeras pruebas.
y realmente simplemente empezar a hacerlo de una manera más formal, pero bueno, eso a mí me emociona mucho también. Me parece espectacular este trabajo. Y para irnos acercando hacia el cierre, vale, si hoy la gente quiere sumarse, o si hay alguna persona que conozca alguna mujer que está en estas circunstancias de embarazo, ¿cómo puede conocer más? ¿Cómo se pueden sumar? ¿Cómo pueden ser parte de Fundación Padma? Es muy sencillo, solo tienen que entrar en redes sociales, @Fundación Padma, o en nuestro sitio web, fundacionpadma.org, y ahí pueden donar. Nos pueden escribir un correo, contestamos todo, estamos súper al pendiente de la comunicación y saber que un granito de una donación puede ser 3 latas de leche de fórmula para un bebé que nace de manera prematura y que necesita alguna leche en especial, que puede ser el paquete de 2 semanas de pañales para un bebé recién nacido, para una mamá que lleva 6 meses sin trabajar. Puede ser el transporte de un autobús para ese familiar que va a alcanzar a esa paciente y acompañarla en su quimioterapia. Entonces, todo suma, todo. Pareciera de pronto, oye, es que son 300 pesos al mes. Sí, tú no sabes lo que 300 pesos hacen en la vida de estas familias, porque al final estamos impactando a las familias completas. Incluso también otra forma de ayudar es, si no tengo dinero, compartir la información. Por supuesto, hacer llegar, sumarse como embajadores, si algo les resuena, ayudarnos a llegar con su voz a más personas, por supuesto. Correcto. Y para que la gente se pueda animar, creo que también es bien importante hablar de los logros y de las vidas que han impactado. Si hablamos un poquito de las estadísticas o llevando a los números, ¿cuál es el impacto que a través de Fundación Padma se ha generado? ¿Cuántas vidas has cambiado y tocado? Quiero partir primero de la estimación de mujeres que cada año se enferman de cáncer durante su embarazo. Y estamos hablando que es una estimación porque no se lleva en México el conteo exacto, pero con base en toda esta información que hay a nivel mundial, se estima que 1 cada 1,000 embarazos en México, 1 cada 1,000 nacimientos en México es el caso de una mujer embarazada con cáncer. O sea, estamos hablando de que hay entre 2,000 y 3,000 casos anuales de mujeres con cáncer y embarazadas en México. Que hoy esas 2,000 mujeres más o menos están debatiéndose entre o el embarazo o el cáncer. Lo que normalmente pasa es que les dicen, para que te pueda tratar oncológicamente tienes que suspender tu embarazo, tienes que interrumpir tu embarazo. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. Evidentemente eso es justo lo que no queremos que pase, porque sí puedes dar vida a pesar del cáncer, sí te pueden tratar y sí puedes recibir un tratamiento oncológico durante tu embarazo, por supuesto, completamente controlado y administrado para que lo puedas lograr. Y hablando ahora sí un poco de números, el 70% de los casos que hemos recibido, que cabe mencionar llegan en etapas muy avanzadas, son casos exitosos. O sea, son mujeres que logran sobrevivir a la enfermedad, que logran tener a sus bebés y que están hoy con sus bebés o con sus nenes, ¿no? O sea, estamos hablando que llevamos 5 años de operar y una de nuestras primeras pacientes, pues ahí está con su nene caminando feliz, está a punto de entrar a la primaria ese chiquito y es muy lindo y ella está perfectamente bien. Otras de las mujeres que inclusive han pasado por procesos posteriores, trasplantes de médula ósea y que se tardan 2-3 años en terminar sus tratamientos completos y ahí están con sus bebés. Entonces, es un número muy alentador para mí decir 70% de una causa tan poco vista y que pareciera tan amenazadora, ¿no? Y bueno, hemos ayudado a más de 200 familias en estos años, pero a lo que voy es, si tomamos en cuenta que son 2,000 cada año y que hemos tenido el alcance de solamente llegar a 200 familias, imagínense todas aquellas que están tomando decisiones solas y que muchas veces pierden la vida o pierden a sus bebés o mueren ambos por no tener el acceso a esta información. Y es eso, el acceso a esta información, porque la clínica está. Así es. Recordamos en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Los medios para poder llegar a ella también están a través de Fundación Padma.
Entonces es justo vincular, hacer llegar la información y que todo el entorno se entere que hay un esfuerzo muy grande que hoy ha tocado la vida de 200 familias, pero todavía hay un techo muy grande por recorrer y por seguir tocando familias y seguir hablando del tema. Y ya para cerrar, basado en la experiencia propia con el cáncer y ahora también con esta titánica labor y hermosa labor que haces, ¿de qué manera significas el cáncer? Hay una frase que me gusta compartir que es: para mí el cáncer no es el fin, es el principio. Y para mí es el principio de una gran oportunidad de ser una persona distinta, una mujer con diferentes metas, con mucha más empatía, con un mayor conocimiento sobre lo que me hace feliz, sobre quién soy, sobre a dónde voy. Entonces, para mí el cáncer ha sido un gran regalo, una gran oportunidad para redefinirme, para reinventarme y para poner mi experiencia al servicio de los demás. Entonces, pues hoy, después de tantos años, lo veo como un gran regalo. O sea, me tenía que pasar porque estoy haciendo justo esto que me apasiona. Estás tocando la vida de muchísimas personas y estoy seguro que después de haberte escuchado a través de este episodio también vas a tocar la vida de más personas y de todo corazón espero que se vea reflejado en acciones y que eso permita seguir tocando a más mujeres y a más futuros niños. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo por haber compartido este espacio. Yo me voy súper recargado del corazón y súper inspirado. Muchas gracias y muchas felicidades por la bellísima labor que hoy estás haciendo. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que escuchan. Muchísimas gracias a todos los que escuchan y a todos los que llegaron hasta acá. Nuevamente les pedimos el apoyo para que todos estos proyectos que parten de una muy buena voluntad, pero que tenemos muchos retos por ahí, la manera en la que más nos ayudan para que esto siga es que se comparta, que la voz siga corriendo. Visítenos en nuestras diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas, dennos like, compártanos, suscríbanse para que la información siga llegando. Nadie de nosotros somos ajenos a estos temas. Y ahora sí, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias, producción. Gracias, Val. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.